Bueno, pues ya está esto grabando. Bueno, pues quería eso, la pregunta de Francisco Javier que diga, era de que no entendía bien lo que es las excepciones, el tratamiento de errores de excepciones. Bueno, voy a compartirle el... ¿Dónde compartir? Bueno. Vamos a poner aquí un pequeño... Sería... Bueno, el tratamiento de las excepciones, bueno, pues una forma que tiene Java, un mecanismo que incluye Java para tratar errores. Por ejemplo, en una aplicación public class excepciones. Tenemos aquí un programa. Y bueno, en el vídeo pues ponía yo el ejemplo de qué ocurre cuando, por ejemplo, divido entre ceros. Por ejemplo, int a igual a 5 y b es igual a 0. Vamos a suponer que in cociente y resto. Por ejemplo, la división entera. El cociente es igual a a entre b y el resto es igual a resto de dividir entre b. Y aquí puedo hacer un system out n división sería más cociente, esto sería cociente, más y el resto más. Bueno, ese sería el programita. Si nosotros esto lo compilamos, pues bueno, no da errores, pero ahora si nosotros esto lo ejecutamos, fijarse que me da este error. Lo estáis viendo, ¿no? En la pantalla, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Bien. Pues bien, pues el mecanismo de excepciones lo que consiste en este tipo de errores que salen en tiempo de ejecución. Estos se llaman errores en tiempo de ejecución, ya que salen cuando nosotros ejecutamos un programa. Pues cómo nosotros tratarla. Si nosotros no la tratamos, pues el error sale porque no se puede dividir entre ceros, pero se nos interrumpe el programa, la aplicación se interrumpe y se nos muestra pues un mensaje tal y como este, ¿vale? Que no puede que sea todo lo elegante que nosotros quisiéramos. A lo mejor en vez de que aparezca esto, pues nosotros que a lo mejor preferimos que nos aparezca una ventana emergente, o otro mensaje de otro tipo, o sencillamente incluso ignorarlo. Pues bien, pues para controlar este tipo de errores, pues tenemos el mecanismo de las excepciones. Nosotros una excepción podemos darle dos tratamientos, o bien propagarla, para propagarla se hace poniendo la cláusula through y el nombre de la excepción, que nos lo tenemos que saber. Esto no lo sabemos o bien porque lo hemos mirado en el documental de Java, en el manual de Java, o bien porque nos ha salido ya el error y nos hemos fijado en el nombre, que es lo que aparece arithmetic exception. Nosotros decimos through arithmetic exception. Esto sería para propagarla. La propagación de la excepción, ¿vale? En este caso, con los conocimientos que tenemos hasta ahora, pues los efectos que tenemos es el mismo. Nosotros lo ejecutamos y si os fijáis, pues nos aparece lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros propagamos una excepción, nosotros lo que decimos es que el error que habéis visto, pues que lo trate pues el módulo pues que ha llamado a este, en nuestro caso el método main. El método main es el primer módulo, es decir, que quien lo llama es el sistema operativo, por eso
se propaga hacia el sistema operativo. Pero bien, esto no va a ocurrir cuando nosotros en el tema 4 pues veamos cómo hacer programas orientados a objetos de manera que unos métodos llamen a otros. Se produce una jerarquía de llamadas donde pues nosotros podemos al propagar la excepción hacer de que otro método sea el quien lo propague, quien lo trate. O para que me entendáis, otro parte del programa quien lo trate. Por lo tanto, esto es por ahora solamente saberlo a nivel de anécdota. Ya entraremos más a fondo en el capítulo 4. Aquí lo que vamos a hacer es tratarla, que sería la segunda forma el segundo mecanismo de tratamiento de las excepciones. Tratarla significa hacer el error nuestro, es decir, en vez de que aparezca abortar la ejecución del programa y que salga ese mensaje, pues que seamos nosotros los que decidamos si se aborta o no se aborta el programa y poner un mensaje más bonito. Pues eso se hace encerrando las instrucciones, el bloque de instrucciones que pueden dispararnos esa excepción mediante un try, ¿vale? Una región, un try y un catch. ¿Cómo se encierra mediante un try y un catch? Pues se encierra pues, de la siguiente manera. Ponemos try y pondríamos catch, el nombre de la sección, method exception, ¿vale? Esta sería la sintaxis, ¿vale? Lo tenéis que rodear de esta manera. Aquí podéis poner instrucciones que disparen la excepción o que no la disparen. En nuestro caso, quien va a dispararlo va a ser este operador. Este operador es como hiciera chas y lanzara la excepción arithmetic por aquí, ¿vale? Este también la lanza, el resto de dividir. Bien, pues aquí en este bloque pues ya podemos hacer el tratamiento que nosotros queramos. Podemos decir, si se produce un error, pues entonces pues vamos a poner el cociente igual, por ejemplo, a indeterminado. Bueno, indeterminado no podemos no podemos asignarse a cociente, pero bueno, puedo poner el cociente a 0 y mostrar un mensaje diciendo ln división indeterminada, ¿vale? Ponemos esto. Al compilarlo, bueno, aquí me dice que el resto no está inicializada. ¿Por qué? Porque si la excepción se produce aquí, esta instrucción nunca se llega a ejecutar y el resto no llega a inicializarse. Luego vamos a darle un valor inicial, pues puede ser 0. ¿Vale? Lo ejecuto, compilación terminada con éxito y ahora fijarse lo que ocurre. Vamos a cerrar la terminal antigua. Cuando yo lo ejecuto, ahora en vez de aparecerme ese error tan feo que me ocurría, pues me aparece división indeterminada y fijarse que no se ha abortado la ejecución del programa, sino que pone división 0 y resto 0, es decir, esta instrucción se me ha ejecutado, ¿vale? ¿Qué ocurre si nosotros hubiéramos querido abortar la ejecución del método? Pues nada, pues lo que haríamos sería poner el catch, que es una cosa muy típica, al final del todo. ¿Vale? Es decir, que todas las instrucciones del programa las metemos dentro de la región try. Si nosotros hacemos eso, al ejecutarlo, fijarse que me aparece el error de división indeterminada y no me muestra más. ¿Vale? Pues bien, esto un poco en resumen sería el mecanismo de excepciones. ¿Vale? No sé, ¿la has entendido o lo habéis entendido todos? Vale, vale, sí, ya me ha quedado un poco mejor. Vale. Pues vale. Pues nada, vamos a ver. Vale. Pues estupendo. Pues bueno, de todas maneras, ya con esto que te he explicado, mira otra vez el vídeo a ver si lo entiendes ahora. Pero bueno,
la síntesis sería esa, ¿vale? Bueno, vamos con... Bueno, los demás lo habéis entendido, no hay problema, ¿no? Bueno, ustedes interrumpirme, bueno, o proponerme lo que sea, ¿vale? En cualquier momento. Bueno, vamos con lo que quería mostraros del examen, ¿vale? Quería de eso, pues resolver el examen más que nada con el objetivo de que veáis los errores, comentar los errores más comunes que ha habido y eso. Y bueno, para que no caigas en esto, bueno, ya no solamente en los próximos exámenes, sino que en los programas que hagáis, porque esto vamos a estar constantemente durante todo el año haciendo cosas como esta, haciendo casting, haciendo expresiones, poniendo el de esto, haciendo predicados, etcétera, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver cómo es el examen. Bueno, en general la verdad es que ha salido muy bien, ¿eh? El examen, pues, ha habido un porcentaje de aprobados muy alto, me parece que es el 80 en este turno. Así que bueno, normalmente el primer examen pues suele hacer bien. Los que hay suspensos pues están suspensos pero con una nota, bueno, más o menos cercana a 5. Vamos, que no ha sido... Lo que sí es no confiarse, que normalmente este examen pues eso suele ser más facilito. Bueno, vamos a resolverlo. Aquí tengo preparado ya un fichero de texto. Si algo no se ve bien, pues comentármelo, ¿vale? Bueno, lo primero es, bueno, teníamos que poner comentarios. Comentarios, aplicación, este sería un programa para detectar objetos extraños en un rato, por ejemplo. Bueno, esto ya depende de la interpretación que cada cual ponga, ¿vale? Ponemos primero el comentario, ahora public class, public static void main, ponemos sin accessing, ¿vale? Ahora ponemos el... Vale. Y ahora vamos a empezar. Bueno, lo primero vamos a declarar constantes y variables. Está por aquí, me parece que ha llegado. Hola, hola Ana. ¿Te has conseguido conectar al final, no? A ver, Ana, no sé. Ah, sí, aquí está, Ana. Vale, era ya la que quedaba. Viste, te mandé el mensaje demasiado tarde, lo siento. Ya. Pero bueno, vamos a ver. Lo único que hemos hecho hasta ahora ha sido es un poco repasar el tratamiento de sesiones y estamos pues viendo la corrección del examen que hicimos, ¿vale? Que acabo de empezar con la corrección del examen. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Vale, continuamos. Bien, empezamos a definir las variables. Vamos a poner el enunciado de fondo. Vamos a empezar con las constantes. Declaración de constantes. ¿Vale? Pues bueno, pues todo lo que sea una constante, pues lo tengo que declarar. Aquí tengo la constante pi, x sub 0, y sub 0 y zoom. ¿Vale? Pues bueno, pues consiste en declararlo pues como en función de los literales, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos la constante pi, ¿vale? Bueno, aunque ya está, aunque ya tenemos la constante en la librería math, ¿vale? Pero bueno, si aquí nos lo dicen, que queremos un pi que sea flotante, la demás es doble, ¿vale? Pues lo tenemos que declarar, ¿vale? Más que nada porque nos lo dice el enunciado. Final float, ¿vale? Sería de tipo float, 3,1415, ¿vale? F.
el float le tenemos que dar un nombre, le damos pi, hay que ponerle pi, no pone pi con el símbolo pi ni nada, sino que en mayúscula escribimos la palabra pi y ya está. ¿Vale? Ponemos x sub 0, x0, que va a ser constante de tipo double, ¿vale? Double, ¿por qué? Por el literal. El 0.0 es el literal doble. Y final double y 0 en mayúscula, con la notación húngara. Y bueno, y aquí esto es un error que habéis visto mucho, ¿vale? Que me he notado mucho en la declaración de zoom, ¿vale? Aquí nos dice zoom es igual a 1 y entre paréntesis menor o igual que 10, ¿vale? Esto no forma parte de ninguna sintaxis, sino que esto nos lo ha puesto aquí el usuario para que sepamos que zoom pues no va a valer nunca más de 10. Es decir, que tampoco que no utilicemos un tipo de datos muy grande. Pues solamente zoom va a estar comprendido pues entre 1 y 10. Pues con en este caso con un short, ¿vale? Tenemos suficiente, incluso con un byte podríamos utilizar para zoom, ¿vale? Zoom igual a 1, ¿vale? Y el menor igual que 10, pues solamente es para que sepamos que va a tener un número pequeño. Y ya tenemos las constantes. Esto no lo habéis, es un fallo, bueno, que no os habéis dado cuenta mucho, no lo habéis puesto mal mucho, me lo habéis puesto casi todos enteros, ¿vale? Incluso por ahí alguien que me lo puso doble, ¿no? El tipo adecuado pues sería en este caso short o incluso byte. Hagamos la declaración de variables. ¿Vale? Las variables sí me decían que eran enteras, ¿no? Para ello, de cara de que aparece la fórmula, está viendo que las variables son todas enteras, ¿vale? Vamos a ver las variables que vamos a utilizar aquí, pues va a ser el ángulo, todo lo que no sea constante, pues va a ser variable. Aunque bueno, alguien me ha declarado un ángulo como un ángulo de entrada como constante, bueno, pues tampoco estaría mal. Cuando no especifico, si tenéis libertad para decidir. Cuando viene el enunciado, en el enunciado especificado algo, no podéis cambiarlo, ¿vale? El enunciado nunca se puede contradecir, aunque a uno le parezca absurdo, ¿vale? El ángulo en radianes, vamos a llamarla R, ángulo en radianes, y vamos a tener el ángulo en grado. Ángulo en grado que lo tendríamos que inicializar. Por ejemplo, vamos a inicializarlo a 90. Vamos a declarar más variables, la X, la D y la Y. Vamos a poner X, Y D. ¿Vale? Si en un futuro necesitara más variables, pues bueno, me voy a la zona de declaración de variables y la declaro. Bueno, pues vamos ahora con el algoritmo. El algoritmo, pues en este caso consiste en introducir las diferentes funciones. Bueno, pues vamos con la primera, sería X igual a por el seno de todo eso. Bien, para meter una expresión, la meto tal cual y después pues voy dando los siguientes pasos, ¿vale? La meto tal cual con la notación de Java, por ejemplo, X igual a, que sería la amplitud, que sería una variable, la tendría que declarar, ¿vale? O alguien pues me puede haber puesto la amplitud como una constante, también estaría bien, ¿vale? Sugiriendo por estar en mayúsculas, se podría también interpretar como que es una constante, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? No afecta en el examen. Nosotros, bueno, la amplitud la vamos a poner como variable y lo que sí la tengo es que inicializar.
Pongo aquí y lo inicializo a, por ejemplo, a 10. X igual a por el seno, se ponen en Java más sin, entre paréntesis de lo que es el seno, que sería del ángulo en radianes, sería de A an R más pi. El pi utilizo ya mi pi, no es de la librería más. Para algo la he declarado. Bueno, si alguien me ha puesto de la librería más, bueno, tampoco le he quitado puntos, ¿vale? Pero bueno, lo lógico será utilizar el pi que hemos definido antes, ¿vale? Y lo divido entre 2. Este sería el primer paso. Segundo paso, vamos a ver si nos hace falta paréntesis. En este caso, A por más sin, estaría igual que este. Pero ahora fijarse que la división es más prioritaria que la suma. Luego, eso significa que primero se va a realizar esto y después esto. Es decir, que pi lo va a dividir entre 2 y luego le va a sumar el ángulo de R. ¿Vale? Fíjate que eso no es lo que tenemos aquí. Aquí lo que tenemos es el ángulo en radianes en lo alto del numerador. ¿Vale? Pues utilizamos paréntesis. Utilizamos paréntesis para priorizar la suma, para que la suma se haga antes y después la división. ¿Vale? Y ahora el tercer paso es la utilización de los castings. Nosotros tenemos aquí un ángulo que es entero más float. Promociona float. Float entre 2 me va a dar un double. Me va a dar un float. ¿Vale? La división es flotante. Ese detalle también es importante. ¿Por qué? Porque si esto fuera entero entre entero, utilizaríamos una división de entero y podríamos truncar decimales y cometer errores, ¿vale? Es importante que esto sea o float o double. El seno de un float pues me va a dar un double por entero me da double. Como yo lo quiero introducir dentro de una variable entera, pues tengo que hacer un casting entero. Tengo dos opciones, o bien pasar el resultado del seno a entero, por lo cual tendría un entero por entero que me da entero, o bien hacer el casting a toda la expresión. Al hacer el casting a toda la expresión, ¿vale? Pues en este caso sería lo ideal, ya que no cometería errores. Es decir, si yo trunco los decimales al convertir el seno en entero, luego al multiplicarlo por A seguro que me va a salir una cantidad más pequeña que si yo trunco los decimales una vez que he multiplicado por A. En ese tipo de cosas tenéis que tener mucho cuidado. Bien, y aquí he visto que el ángulo R no está inicializado. El ángulo en radianes lo tengo que inicializar antes. También eso es importante, ya que aquí en este punto del programa no se conoce cuánto es el ángulo en radianes, lo tengo que calcular antes. Pues bueno, lo puedo utilizar la fórmula de más o sencillamente ángulo en radianes igual al ángulo en grado, y ahora esto lo multiplico por pi y lo divido entre 180. ¿Vale? De nuevo, esto es entero, pi es float y va a hacer que todo el resultado sea float y que aquí haga pues una división flotante, ¿vale? Luego, esto lo suyo es pasarlo todo a entero. Seguimos. Ya tenemos la X, conocemos todas las variables que conforman la X. Un poco para arriba. Y ahora vamos con la siguiente expresión. Bueno, aquí tenemos la fórmula que me lo pasa, la acabo de hacer, a radianes. Fijaros que aquí, aunque aparezca debajo, esto lo tengo que definir arriba. El ángulo en radianes lo tengo que definir antes de la X, no después de la X. Pues bueno, pasemos a la siguiente fórmula, la que parece que es un poco la más complicada. Aquí tenemos D, que va a ser una distancia, una especie de distancia, que es igual a una raíz cuadrada, serían más SQRT. Las funciones básicas hay que sabérselas
de memoria. El SQRT es un acrónimo que se utiliza mucho en programación para referirse a la raíz cuadrada. Así que bueno, os trae cuenta de emplear neuronas en memorizarla porque bueno, se utiliza mucho. Escribimos la fórmula tal cual, sería x entre sum menos x sub 0, todo esto al cuadrado. Al cuadrado, pues bueno, lo puedo bien multiplicar por aplicar la función PAU, o lo multiplico por sí mismo. Incluso como ha hecho por ahí alguno, de manera bastante acertada, ha creado una variable con esto, ¿vale? Y luego le ha salido una expresión más elegante, ¿vale? Bueno, yo lo voy a multiplicar por sí mismo, para eso, bueno, utilizo paréntesis y multiplico por sí mismo, más, y ahora hago lo mismo con la i, sería, vamos a poner lo mismo pero con la i, sería i sub 0 y i sub 0 y, ¿vale? Aquí ya tendríamos pues eso, el discriminante que se llama. Ahora vamos a ver el tema de los paréntesis. Bueno, como la multiplicación es más prioritaria que la suma o la resta, pues bueno, todo lo que quiero elevar al cuadrado lo tengo que poner entre paréntesis. Aquí sería división es más prioritaria que la resta, luego esto lo tendríamos que poner así, no hace falta poner paréntesis, ya que esto se va a hacer antes que esto, ¿vale? En todos las cuatro fórmulas, como son análogas, pues igual, ¿vale? Estos paréntesis que he puesto aquí, pues son necesarios, porque si no pusiera paréntesis, si lo pusiera así, ¿vale? Esto haría que esto se realizara antes que la suma y la resta, ¿vale? Por lo tanto, tengo que poner paréntesis. Bueno. Y bueno, y ahora ya por último tendría esto, el más me devuelve double, lo tendría que pasar, hacer casting y pasarlo entero. Y luego aquí, bueno, viene el fallo que habéis cometido, pues casi todo. Es que si nosotros dejamos esto así, x partido sum, ¿vale? X es entero y sum es de tipo short, que también es un tipo entero. Luego aquí voy a utilizar la división entera, ¿vale? Si utilizo la división entera dentro de una red cuadrada, pues voy a cometer errores, ¿vale? Y máxime si está elevado al cuadrado, etcétera. Pues bien, pues aquí tengo que hacer un casting a float. A float o a double, ¿vale? Pero tengo que poner un float o double para activar, el único objetivo de este float es activar la división flotante, ¿vale? Es decir, el objeto no es que en este caso no es que me dé error, sino que utilizo, ¿vale? Una división u otra, selecciono una división u otra. La pongo en float para seleccionar la división flotante. Ya, bueno, el resultado de todo esto me da un float que promociona automáticamente a double, que es lo que admite la red cuadrada. Bien, y ya por último me queda la i, que la i, como si os fijáis, aparece en esta fórmula. Como aparece en esa fórmula, la tengo que darle un valor antes, ¿vale? Tengo que darle un valor antes. La i, pues bueno, es parecida a la x. Pongo la expresión tal cual, a por más punto coseno el ángulo en radianes al cuadrado, lo pone ángulo por ángulo, y más y partido 2. ¿Vale? Puedo seguirlo fielmente, lo pongo fielmente como aparece ahí en el enunciado, pues sería esto, ¿vale? Ahora, siguiente paso, simplificar paréntesis o poner paréntesis. Aquí tenemos a por más, sería una
el coseno es más prioritario que la multiplicación, luego se realizaría en orden correcto. Y ahora aquí tengo que tener en cuenta que la suma es menos prioritaria que la multiplicación y la división. Por lo cual, esto se realizaría antes que de la suma, cosa que es lo que yo quiero, eleva primero al cuadrado. Y esto se va a hacer antes que la suma, la dividí entre 2, que es lo que tengo aquí. Por lo tanto, estos paréntesis son redundantes. Los puedo quitar. Bueno, pues ya tenemos las variables, las expresiones, por aquí expresiones, creadas por aquí expresiones. Y ahora vamos con la parte de los predicados. La parte de los predicados, tenemos dos predicados. Un predicado sin lo más simple con el mínimo. Si un punto está dentro del radio, del alcance del radar, es decir, si está en el radar, y otro para saber si ha dado en el blanco. Es decir, vamos a hacer dos predicados. Es decir, todos predicados, uno para saber si está dentro del radar, la puedo llamar dentro radar, y otro blanco, da en el blanco. Está en el blanco. Dar en blanco, por ejemplo, dar blanco. Dar en blanco. Serían dos predicados. Los predicados son booleanos, luego lo tengo que definir como tal. Es decir, lean dentro radar y dar en blanco. Lo tengo que declarar como variables booleanas. Y ahora, bueno, vamos a poner la expresión booleana y simplificarlo utilizando las leyes de la álgebra de Boole. Para ello, pues me tengo que fijar en lo que sería el predicado y lo ponemos, lo tenemos que poner, pero con notación Java. Aquí en el enunciado lo doy con la notación como sería científica y lo tenemos que pasar a Java. Es decir, el negado se pone como no, y ahora tenemos que x f menos x sub 0 es mayor o igual que d. Esto significa una o bien que xf menos y sub 0 es mayor que d. Bueno, pondría el no, se pone como signo no de admiración. El xf sería una variable que sería entero, que sería otro punto. xf lo tendríamos que declarar por aquí. xd, xf, le tendría que dar un valor, a ponerle 20, xf, f, vamos a ponerle también 20, ¿vale? Son dos variables nuevas, le tendrían, todo lo que aparezca nuevo, pues lo tengo que declarar. Yo como Hacienda, todas las ganancias que tenga, pues lo tengo que poner en la declaración de la renta para que... Pero, Dionis, en verdad, lo de ¿vale? XF e IF, XF. eso, o sea, eso sería las fórmulas, ¿no? Que D, ¿vale? O ¿Escucha? Hola. Y F, que ya está declarada ahí, menos I sub 0, ¿vale? Mayor o igual. Mayor o igual que D. Esa sería la expresión tal cual, ¿vale? Está escrita en Java. Ahora lo siguiente, cada vez que pongo una expresión tengo que hacer eso, mira a ver el tema de los paréntesis. Aquí es un fallo que también es común a todos, o a casi todos. No os habéis percatado de que los operadores de comparación es de lo menos prioritario, ¿vale? Es decir, el operador de comparación es de los menos prioritarios. Dionisio, ¿si me escucha? Sí, sí. Bueno, entonces me parece Dionisio. que es lo que... vamos a ver. Un momentito. Que al corregirlo me da cuenta que puede que el fallo lo haya tenido yo.
orden de prioridad de operadores. Es exacto. El operador de comparación es menos prioritario, ¿vale? La igualdad, que la suma y la resta. Por lo tanto, la suma y la resta pues se va a producir antes, ¿vale? Entonces, bueno, como esto se va a realizar antes, pues no hace falta paréntesis, en contra de lo que yo he señalado todo, es decir, que el fallo ha sido mío, me acabo de dar cuenta ahora, ¿vale? Bueno, pues si eso lo vuelvo a recorregir, ¿vale? Y os lo pongo bien, ¿vale? En este caso lo teníais bien, ¿vale? Es decir, que aquí no hace falta poner paréntesis, ¿vale? Dionisio me tiene muy me confundí. Bueno, lo reconozco. Bueno, ya si eso, pues hago eso. Vuelvo a revisar vuestros exámenes y os vuelvo a dar la nota ya con esto corregido, ¿vale? Es verdad que no hace falta poner paréntesis, ¿vale? Bueno, pues si eso, pues lo hacemos. Bueno, ahora, bueno, a continuación pues tenemos que simplificar esto, ¿vale? Tendríamos que coger y tendría que aplicar pues una ley adecuada para quitar paréntesis, ¿vale? Vamos a utilizar la ley de Morgan. No, es que no nos escucha, tío. La ley de Morgan. Es que no nos escucha de verdad, o sea. No. Parece que está grabando. Es igual que ha negado. A lo mejor se ha puesto su musiquita y ha dicho, ya está. No me vas a preguntar ni nada, ¿sabes? A ver, espérate, a ver si se da cuenta. Pues sería eso aplicado al predicado que nosotros tenemos. Sería dentro de radar es igual a... Delegado, solucionalo. ¿Vale? XF menos X sub 0. ¿Y yo qué hacemos? ¿Vale? No sé, tío. Vamos a dejar que termine. En este caso sí hace falta paréntesis, ¿vale? Porque el negado es más prioritario que la resta, ¿vale? En este caso sí hay que poner paréntesis, ¿vale? En el caso del not. Si nos fijamos en el orden de prioridad, lo tenemos aquí abajo, fijarse que el operador unario no, la negación, es más prioritario que la suma y la resta. Otro intentando. El ano. Exacto, que la suma y la resta, ¿vale? Fíjense que es lo más prioritario. Luego, si no pongo aquí paréntesis, lo que va a hacer Java es intentarle aplicarle el operador negado a un entero, que no tiene sentido, me daría error. Luego aquí sí hay que poner paréntesis. Como veis, hay que saberse muy bien la tablita esta, para que no os pase, bueno, lo que me ha pasado a mí, es que, bueno, siempre puede servir de mal ejemplo. ¿Vale? Y bueno, y aquí pues ahí siempre es muy minucioso este tipo de cosas y luego suceden errores y no sabemos por qué. ¿Vale? Pues bien, ahora ya sí, en este caso sí hay que poner paréntesis. ¿Vale? Arriba aquí no, pero aquí sí. ¿Vale? El OR lo tengo que cambiar por un AND y ahora niego XF menos Y sub 0. ¿Vale? Y esto es mayor o igual que D. Bien. Esa sería la ley de Morgan. Y ahora, bueno, si yo juego con los operadores opuestos, el opuesto de mayor o igual es el menor, no menor o igual. Eso también lo tenéis que saber, cuáles son los operadores opuestos. Pues jugando con los operadores opuestos puedo aplicar la ley de la involución. La ley de la involución dice que una variable negada dos veces nos da la misma variable. Así que dentro radar es igual. Es decir, si yo esto lo niego, es lo mismo. Eso es lo mismo
que poner no xf menos x sub 0, ¿vale? Menos d. Esto sería otra forma de ponerlo, utilizando el operador opuesto. Lo niego dos veces, pero lo tengo que negar. Si utilizo el operador opuesto, lo tendría que negar. También con esta vez, sí, exacto, también con un paréntesis, ¿vale? Debido a que el not es más prioritario que el operador de comparación, ¿vale? Pues bien, pues una cosa negada dos veces, pues nos da este predicado, ¿vale? Luego estas dos negaciones las puedo quitar. ¿Vale? El paréntesis ahora lo puedo quitar por lo que expliqué antes. Y aquí que me quedaría and. Y con el otro predicado pues hago lo mismo. Xf menos y sub 0 menos que d. ¿Vale? Aplico también la ley de la involución. Y bueno, ya me quedaría, el predicado me quedaría de esa forma. ¿Vale? Y bueno, y luego tendríamos el segundo predicado, el predicado que me calcula si doy en blanco o no doy en el blanco, ¿vale? Nos vamos al enunciado. Se lo tenemos aquí. Ponemos primero la fórmula tal cual, escrita a Java. Sería dar el blanco si x sub 0 es igual, el comparador igual es doble igual. Eso mucho me habéis puesto un solo igual, son dos. Abro paréntesis, y sub 0 igual a y sub f por, se escribe con doble pi, x sub 0 distinto de x sub f. ¿Vale? Bueno, tendríamos esta expresión. Aquí, bueno, no haría falta poner paréntesis. Lo que tendríamos que quitarlo. ¿Cómo quitamos los paréntesis? Pues bueno, utilizando la ley distributiva. Aquí nos puse la ley de la involución, que consistía. Esto es como la ley que os he hablado del calcetín, ¿no? Si le damos dos vueltas a un calcetín, tenemos el calcetín como al principio. Por lo mismo, una variable de negada dos veces nos da la misma variable. Ahora, la ley distributiva de la respecto al OR, pues lo que dice es que si nosotros tenemos una expresión de este tipo, A, AND, B por C, ojo que los paréntesis estos son necesarios porque el AND es más prioritaria que el OR. Y aquí queremos realizar esta operación antes. Por lo tanto, los paréntesis son obligatorios. Por eso es igual que poner A AND B por A por C. ¿Vale? Sería A AND C. Aplica el AND a cada uno de los miembros. Sería la ley distributiva en este caso. En este caso, pues, sería de la siguiente manera. A es esto, B es esto y C es esto. Me quedaría algo un poco farragoso, pero bueno. Me quedaría A, hemos dicho que es x sub 0 igual a x sub f, and y sub 0 igual a y sub f, por x sub 0 igual a x sub f, and x sub 0 distinto de x sub f. ¿Vale? Me quedaría una cosa así. Aquí falta paréntesis, ya que el AND es más prioritario que el OR, precisamente la hemos aplicado para eso, para quitar paréntesis.
Y bueno, y vamos a ver si podemos aquí aplicar alguna otra ley. Bueno, para eso tenemos que ser observadores y darnos cuenta de que aquí tenemos un predicado y aquí, debido al operador opuesto, tenemos el mismo predicado, pero negado. Esto es lo mismo. Eso es lo mismo que poner no, los paréntesis importantes, ya que es más prioritario el not que el operador igual, ¿vale? Eso es lo mismo que si esto lo llamamos A, pues esto sería A negado. Y aquí, pues, por lo tanto, podríamos aplicar otra ley, ¿vale? Esta sería la ley del elemento simétrico. Mediante la ley del elemento simétrico, que dice que A no A es igual a 0, ¿vale? Es lo que viene a decir la ley del elemento simétrico. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que esto es igual a 0 o a false. Bueno, aquí le llamamos false porque estamos con predicado. Todo esto lo puedo simplificar mediante un false. Y a su vez, esto, aquí tenemos otra ley, que es la ley del elemento neutro. Que dice que A por 0 es lo mismo que A. Cualquier número que le suma 0 me da el mismo número. Pues aquí ocurre lo mismo con los predicados. Es decir, que esto se nos queda en este predicado de aquí, ¿vale? Y sería ya el predicado sin simplificar. Vale, digo simplificado ya no se podría simplificar más. Y bueno, ya por último, pues tendría que mostrar los resultados por la pantalla. Y system out sin el n, vamos a poner el objetivo. El objetivo, podemos poner con preguntas, ya en este tema que estamos dando podemos mostrarlo de manera más elegante. Está el objetivo dentro. Está el objetivo dentro del radar. Podemos dar en blanco, ¿de acuerdo? Y bueno, y la otra pregunta seríamos Dioní, ¿se el escucha? objetivo en el blanco. Dioní. Dioní. Esto sería dentro radar. El primero sería dentro radar, ¿vale? Y el segundo era dar el blanco, ¿vale? Una cosa. Y bueno, y este sería pues lo que sería el programa. ¿Vale? Le damos aquí vamos a poner aquí en grande para que se vea el programa completo, ¿verdad? Y bueno, este sería, bueno, pues el resultado del examen, ¿vale? Ya he terminado. Dioní. Bueno, pues dudas al respecto. Bueno, el tema, como comenté, lo que os he puesto aquí, que Dioní, ¿nos os he escucha? tachado, bueno, que he señalado de que esto va entre paréntesis, pues bueno, pues ya lo vuelvo a corregir y yo lo mando. Como tampoco no creo que la nota influya mucho, que sea una cosa decisiva, pero bueno, si lo habéis puesto bien, pues lo tengo que poner aquí. Vale. Pues nada, ¿alguna duda de alguien? Voy a poner de los chats a alguien si me comenta algo. Dioní, ¿nos escucha? No. Vale, parece que te escucha. Creo que no nos escucha. A ver, sí. Uy, perdón. ¿Nos escucha Dioní? ¿Hola? Dioní. Sí, ahora es verdad, no está escuchando, lo siento. No pasa nada. Un momentito. Ahora sí nos escucha.
No. Ahora lo escucho, ahora lo escucho. ¿Ahora? Ahora, Vale, sí. Vale. Estábamos que había puesto un vídeo, te había ido a desayunar. Pero bueno, ustedes sí me estáis escuchando a mí, ¿no? Sí. Bueno. Lo que pasa es que preguntábamos alguna duda y tú seguías lo tuyo y era en plan, ¿nos está haciendo el vacío o qué está pasando? Ya, a mí me extrañaba de que nadie me comentara nada, pero sí, es que se me ha apagado que tengo esto. El audio puesto a través de un amplificador y se ha desconectado el amplificador y la verdad es que no escuchaba. Bueno, por lo menos lo tenéis apuntado lo que me habéis preguntado. Sí, yo sé lo que te quiero preguntar, que en el predicado, cuando Sí, pones XF, yo es sí, que eso realmente, o sea, la XF, o sea, está escrito en el examen, pero sí. para mí es la variable X, entonces yo lo puse X y ya está. No sé si... Claro, lo que pasa es que es distinto porque se llama de manera diferente. Además, creo que lo expliqué allí en el Pero examen. realmente, o sea, realmente en la cuenta, cuando pone XF, es lo que sale de X, entonces X en la expresión ya cogió el valor que necesita en el predicado, ¿no? No, lo expliqué. Sería el X, la X sería el bordecito del radar. Ya. La distancia se calcula como una distancia que sería esto de aquí. La X y la Y lo que te dan son los puntos de la periferia. X sub 0 y sub 0 sería el punto central y las XF y la IF sería, por ejemplo, el elemento que está dentro del radar, que sería el avioncito. Fíjate que en algunos en este caso no lo comparo con X, pero bueno, sería eso, sería otra variable nueva. Sí, me parece que sí, que tú me lo pusiste como... Claro, es que yo lo puse como X porque digo, si es lo que me está, o sea, si estoy haciendo esta cuenta es porque necesito el valor de X y la X Sí. final pues será esa X, entonces no... Pero vamos, como me pusiste más variables de tipo entero en el examen y demás, pues tampoco te lo comentamos, que tampoco es que te haya quitado puntos tampoco por eso. Vale. ¿Vale? Que a mí, que yo, por ejemplo, cuando quito más puntos es cuando veo que no sabéis el tema, por ejemplo, de aplicar un determinado tipo, que no entendéis lo que sería un literal, ¿no? Que no sabéis un literal asignarle un tipo. Bueno, en este caso, pues, como había enteros a mansalva, pues tampoco te he quitado. Pero bueno, te lo he puesto por corregirte. ¿Vale? Va. Venga, más cosas. ¿Te acuerdas de lo que me ibas a preguntar, Francisco? No, yo simplemente era eso, que como no se escuchaba, Vale. pero vamos, que eso, que yo más o menos lo he entendido todo. La F que sí. O ¿Qué? sea, que he tenido la mala suerte de cometer los fallos más gordos. Más gordo, sí, en tu caso fue eso, y tenlo en cuenta para otros exámenes, aunque algo a ti te parezca absurdo, pero si te Sí, lo ya, pide el analista, pues claro, ya está. yo vi, por ejemplo, el pi y digo, pi, esto está como como un mat. Y claro, yo lo puse así directamente y no me di cuenta de que lo Hombre, pensé, digo, lo pongo, pero digo, bueno, a lo mejor queda más bien, pero ya no. ya. Bueno, muchas veces el analista, cuando eso os daréis cuenta cuando trabajéis, muchas veces el analista en vez de analista se debería de llamar anatorpe, ¿sabes? Porque no toma decisiones muy acertadas, ¿sabes? Claro, Pero claro. Pero bueno, si te lo pide, pues tú lo tienes que hacer y punto, ¿vale? Ya cuando tú seas analista, pues ya tomarás las decisiones que sean. Aquí, de todas maneras, el objetivo del examen es eso, no es hacer un radar, sino que Sí, era los comprobar que yo tipos, que ahí sí, está, claro, que, que tú comprobaras que sabíamos hacer bien lo de los o no tipos, los sabía. predicados, ahí está, vale. Vamos, que el programa este en sí no va a llegar a ningún lado, vamos, que es un poco Ya. para probar yo que ustedes saben distinguir los tipos, sabéis formar expresiones, etcétera. Por cierto, la F, ¿qué significa? Que habéis puesto mucho aquí en el... F, F es cuando en un juego Ah, como, no me acuerdo muy bien de la Sí, historia, es pero un meme que aparece en una cinemática de un videojuego que se muere una persona que era honorable ah, y te dicen que pulses la F
para hacerle respeto, digamos, en el teclado, para que continúe el juego, para que tú interactúes con el juego. Entonces, todo el mundo cuando pone la F es porque alguien se ha muerto. Ya, en este caso sí, yo lo que no estaba echando cuenta, que estaba mi bola, vaya. ¿Has entendido el meme, no? Sí, ya lo entendí. No, a mí me molaba también todas esas cosas cuando jugaba ahí esto. Bueno, pues vale. Pues bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo más? No, Ya. bueno, sí, realmente cómo se diferenciaría un double de un float en un enunciado. Porque, Sí. bueno, a la práctica sé que el double contiene más que ocupa más espacio y demás, pero a la hora de leerlo de un enunciado no sabría muy bien distinguirlo. Sí, pues eso es por el literal, ¿vale? Por esta Vale, si F tiene que ves una F ahí. es float, ¿no? Claro. Si no tiene, bueno, y el analista sabría ponernos una F o... Claro. El ¿sabes? analista te lo pone si quiere para que sea F, ¿vale? Y Si si no no, lleva la F, es double. vale. Si el pino tuviera una F al final, fuera así también Un un double. double, ¿no? Sí, sí. Vale. Bien. Vale, que eso aquí sí es importante porque es lo que me dice que tú Ya, sabes los literales, cómo son los literales y cómo no. ¿Vale? claro. Sería eso. Pero vamos, no te Y preocupes. Vamos, otro fallo que hemos tenido mucha gente también es a la hora de hacer los castings en las divisiones, que lo hemos puesto, que hemos puesto el casting al final y es lo que explicaste los otros días en la otra videollamada, creo que explicaste que los castings había que ponerlos en ese caso antes de hacer la división como para activar la división flotante. sí. Vale. Vale, pues esperamos que ya tiene, me parece que que eso que sí, es lo que has dicho, que se utiliza para casting flotante. Pero bueno, no te preocupes que vamos, aunque tiene me parece que un 4,6, vamos, que muy mal te tienen que salir los otros exámenes. No te tienes que dormir porque Claro. la complejidad viene ahora, y eso también lo digo extensivo al resto de la clase, que no durmáis y el resto de los exámenes pues se complica ahora, porque lo que verdaderamente es difícil en la programación es traducir un enunciado a un programa informático, ¿vale? Yo este año he introducido los organigramas para ver si eso os ayuda a aclarar más las ideas, que no es más que un programa que os ayude a aclarar las ideas, ¿vale? Pero el paso de leer un enunciado y traducirlo eso a un programa, eso es lo que es verdaderamente difícil, ¿vale? El leer enunciado y decir ustedes, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo meto mano? Eso no es una cosa fácil para alguien que no haya programado. Es un lenguaje. Una vez que aprendéis a hacer eso, ya luego pues empezáis a pensar como informático y ya pues, o como programadores, y ya a partir de ahí pues ya os salen todos los programas. Pero claro, ese ejercicio mental lo tenéis que adquirir, ¿vale? Tener un enunciado y traducirlo a un programa, cómo ponerle un bucle o cómo poner un if, ¿vale? Eso lo tenéis que ir aprendiendo. Entonces esa habilidad pues cuesta al principio, ¿vale? Pero entonces, bueno. Diony, en el examen, si nos pones un ejercicio de Paint, por ejemplo, no nos va a poner la imagen para que sepamos, o sea, tenemos que leer el enunciado y directamente hacerlo, no vamos a poder fijar de ningún sitio para guiarnos, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo? ¿Cómo en el...? Por ejemplo, en el examen nos ponen un ejercicio de Paint y tú en el boletín nos tienes puesto el enunciado y el dibujito para que sepamos lo que nos tiene que salir. ¿En el examen no va a ser así o qué? Sí. ¿Va a ser solo...? Ah, va a ser igual, vale. Sí, no, el examen igual, incluso cualquier cosa que tú no entiendas del enunciado de un examen, pues me lo puedes preguntar que yo te lo voy a decir. Vale, yo siempre digo cosas que con el qué, relacionadas con el qué te digo todo lo que sea. Con el cómo, eso ya te lo pregunto a ti, ¿vale? Pero cosas que no entiendes del enunciado, pues, y lo intentaré poner lo más claro posible para que lo entendáis, porque es crucial. Si no entiendes un enunciado, luego un programa no lo vas a poder sacar en la vida, ¿vale? Entonces,
lo primero es entender bien el enunciado e incluso dedicarte tiempo a comprenderlo, aunque sea un examen. La inversión de tiempo de los 10 minutitos pensando, yo eso lo descubrí cuando era estudiante, ¿no? Cuando yo también estudié informática y demás, la carrera, y yo era eso, mi primer cuarto de hora era leer bien el enunciado y comprenderlo, hacer mis esquemas mentales, y ya una vez que tenía ya el esquema mental hecho, que sabía que era lo que había que hacer mentalmente, pues ya entonces vas a saco con el examen, ¿vale? Pero la inversión de tiempo de los 10 minutitos ahí pensando tus estrategias para resolverlo, eso es importante, eso es crucial, ¿vale? Y eso, bueno, en el examen no voy a, vamos, los organigramas, bueno, si alguien lo quiere hacer en papel para él mismo, pues lo puede hacer, pero bueno, solamente me tendría que... no es un requisito, ¿no? Que no es... No sería un requisito. Para aclararte. Vale. Sí, eso es como las ruedecitas que se le pone a los niños en la bicicleta para aprender a montar en bicicleta, por lo mismo, ¿vale? Es una guía que yo pongo para que vuestras cabezas pues empiecen a pensar como los programadores, ¿vale? De manera estructurada, ¿vale? Vale. Así que, pues bueno, pues ya, bueno, me he pasado tiempo, 7 minutos del tiempo. Bueno, comentaros que eso, para esta semana puedo ponerse con los ejercicios del boletín, ¿vale? Y ya la semana que viene yo espero que termine ya mi confinamiento, que ya estoy de confinamiento hasta las narices. Y eso, ya tengo un dolor de cabeza de estar encerrado que no os podéis imaginar. Y eso, y ya pues nos veremos ya, si Dios quiere, presencialmente, de manera presencial ahí en el instituto. Yo espero veros a todos, que ninguno tampoco estéis confinados, ni por tener cerca a alguien con coronavirus, ni por tenerlo ustedes, ¿vale? Esperemos que nos veamos todas las caras ya la semana que viene. Bueno, la mitad de la cara. ¿Eh? La mitad de la cara, sí, porque con esto de los turnos no. Pues nada. Muy bien, Dione, que te sea leve. Venga, muchas gracias, igualmente. Hasta luego.